La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros en el programa de hoy vamos a estar con la doctora Yanira Yinde. Ella es reumatóloga y estaremos hablando de este tema, lupus. Y para conocer un poquito más qué es lupus, vamos a ver esta placa que dice que el lupus afecta a 1 de cada 1.500 personas, razón por la cual integra el colectivo de enfermedades poco frecuentes. La OMS, Organización Mundial de la Salud, estima que mundialmente hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas, cuya incidencia en la población mundial es del 6 al 8%. Son enfermedades poco frecuentes, pero no por eso uno debe dejar de prever cómo se pueden hacer la prevención de esto y también tener un poquito más de conocimiento sobre el tratamiento. De esto vamos a hablar con nuestra invitada en la tarde de hoy. Nosotros queremos agradecer, como lo hacemos siempre, habitualmente al inicio del programa, a todos nuestros patrocinadores, a las marcas que nos están apoyando, a ustedes que nos están apoyando también del otro lado con su presencia, asistiendo al doctor en casa, y nuestro ejercicio de la gratitud que consiste en agradecer por todo lo bueno que tenemos en la vida. Agradecemos por el don de la vida, por la salud, por el amor, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, y seguimos agradeciendo. Gracias por estar del otro lado. Esto es El Doctor en Casa. Ya estamos en compañía de la doctora Yanira Yinde. Ella es reumatóloga. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Y me va muy bien, gracias Vivi, y gracias otra vez por invitarme a tu programa. ¿Sí? Bueno, un placer tenerla acá y le agradecemos porque sabemos que está muy ocupada siempre y se hace un tiempito en medio de todo para poder venir acá al programa. Sí, realmente estamos muy ocupados nosotros los reumatólogos, ¿verdad? Somos pocos en el país, pero es importante que la gente conozca nuestra especialidad, de las enfermedades que nosotros tratamos para que podamos comunicarnos mutuamente con los pacientes. Así mismo. Y nosotros queremos hablar de este tema lupus. Y al inicio del programa yo leía una placa que decía que el lupus afecta a una de cada 1.500 personas. Y que entonces por eso es considerada como está dentro de las enfermedades poco frecuentes, pero no por ser poco frecuentes no es importante, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que se considera en cifras globales poco frecuentes, pero realmente es una enfermedad que va ganando su espacio, por decir así, va aumentando su frecuencia anualmente, o su incidencia, mejor dicho, en cada año. Existen nuevos casos, lastimosamente en Paraguay no existen así una casuística o una referencia bien numérica que nos pueda dar una idea. Y realmente afecta a personas jóvenes y puede llegar a ser grave, de ahí su importancia. Perfecto. Bueno, y queremos que nos explique un poquito qué es lupus, qué parte del cuerpo afecta. Porque se habla de lupus y uno piensa en miles de cosas, piensa en sangre, cáncer, esto, lo otro. ¿Qué es lupus, doctora? Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir, para que se entienda, que las defensas del cuerpo, en vez de proteger a partes de nuestro cuerpo, la atacan.
Realmente empieza en la sangre, donde unos organelos que se llaman glóbulos blancos, que se encargan de proteger cada uno de nuestros órganos y sistemas de virus, bacterias, tóxicos, funcionan mal y en vez de protegerte, atacan. Y si realmente puede afectar todo el cuerpo, desde simplemente afectar la piel con algunas manchas, algunas lesiones ulcerosas o producir caída de pelo, puede llegar a afectar también la sangre, dando anemia, bajada de defensas, sangrados fáciles, también puede afectar el riñón y así podemos hablar de todos los aparatos y sistemas. Pero así también, como te digo, que puede afectar todo, puede ser muy leve. O sea que hay una diversidad de formas clínicas, ¿verdad?, para que pueden abarcar esta enfermedad. Claro. Sí. Y el lupus, al ser una enfermedad autoinmune, para explicar otra vez lo que es autoinmune, es cuando, consulto y usted me dice si está bien o mal, ¿verdad? Es cuando el cuerpo reacciona y no reconoce algo del mismo cuerpo, entonces como que ataca a eso. Asimismo, es una enfermedad autoinmune, es cuando el cuerpo reacciona contra sí mismo, con alguna parte que cree que es extraño a él y lo ataca, claro, produciendo la enfermedad o el daño propiamente dicho. Y en el caso del lupus, ¿ataca a qué parte? Como te digo, puede afectar cualquier órgano y sistema. Puede afectar la piel, puede afectar los ojos, puede afectar los pulmones, los riñones, el sistema nervioso, puede afectar toda la economía. Como te dije anteriormente, puede afectar, ser muy leve o también cuando afecta más órganos y sistemas puede ser grave. Y cuando usted nos dice afecta algún órgano o sistema, ¿cómo afecta? O sea, uno comienza a darse cuenta de que no está funcionando bien, no sé, el estómago, el riñón, algún lugar, algún órgano del cuerpo, o hay una manera específica que entonces dice, ah, no, eso es lupus. Ya. Exactamente, ¿verdad? Puede producir diferentes manifestaciones. Esas son manifestaciones clínicas, ¿verdad? En la piel da cambios fotosensibles, por ejemplo, manchas solares, cuando se expone al sol aparecen úlceras, un eritema en alas de mariposa, que es muy característico, puede producir caída de pelo. Y también otras veces se puede manifestar como una anemia severa, ¿verdad?, como una afectación en el riñón, produciendo retención de líquidos. Las formas más comunes son menos graves, ¿verdad? O sea que las lesiones en piel o producir dolor articular e hinchazón también. O sea que hay diferentes formas de que se manifieste dependiendo de la gravedad que tiene. Yeah. Pero no hay así un signo o un síntoma característico que diga, ay, no, este es un lupus y ya está, ¿verdad? No, hay que estudiarle siempre al paciente, hacer una unión de las manifestaciones, de su historia, de sus análisis y ahí llegamos al diagnóstico. ¿Y diagnosticar lupus es fácil o es medio difícil? O sea, ¿es complicado? Bueno, generalmente nosotros vamos haciendo el diagnóstico según las características del paciente. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, bueno, cuando viene una mujer con dolor articular, joven o entre 30 y 50 años, con manchas al sol, entonces hacemos una unión de cosas y hacemos el diagnóstico. Muchas veces se disfraza de cualquier tipo de enfermedad. Puede tener una mujer que debuta con una insuficiencia renal grave y bueno, en un primer momento cuesta un poco pensar en esta enfermedad porque no es lo primero en que uno piensa. Claro. Entonces, el diagnóstico es dependiendo de las enfermedades, de la manifestación que tiene, se hace difícil o fácil. Claro. Bueno, yo le pregunto esto porque obviamente si una persona está con algún problema, no está funcionando bien algún órgano, no se siente bien, se da cuenta o tiene manchas o lo que sea, no se va al reumatólogo. Se va primero, no sé, si es la piel, se va primero al dermatólogo. Si es el estómago, qué sé yo, se van al médico clínico. O sea, nadie le pasa por la cabeza, creo yo por lo menos, a nadie le pasa por la cabeza, no, tengo unas manchas, puede ser lupus. ¿Verdad? Uno primero va a otro médico. Por eso es que pregunto, ¿cómo llegan al reumatólogo? Por lo general los pacientes consultan primeramente con el clínico, ¿verdad? El clínico es el que le va haciendo preguntas, va investigando en el paciente y bueno, con los análisis clínicos probablemente le remita al reumatólogo. Realmente casi nunca llegan de entrada con nosotros, ¿verdad? Ahora, cuanto más conoce el paciente, más es su nivel cultural también, más conoce esos temas, se informa más, ve más el televisor, entonces también es más informado y a veces llegan
directamente ya con una sospecha de sí mismos, ¿verdad? Pero sí, generalmente llegan primero por el especialista, ve las lesiones o las características clínicas y lo remite a nosotros principalmente, ¿verdad? Bueno, entonces, por lo que estoy entendiendo, es una enfermedad que puede ser confundida con otras hasta tener la certeza de que es lupus. Así mismo, ¿verdad? Uno de entrada no puede decir que es lupus porque hay otras enfermedades que son más frecuentes. Claro. Cuando una persona viene con una insuficiencia renal, ¿verdad?, crónica, por decirlo así, no vamos a decir de entrada que tiene lupus, vamos a pensar que tiene otras enfermedades más frecuentes que dan insuficiencia renal, puede ser diabetes, hipertensión, y al ir analizando la situación llegamos a ese diagnóstico final. Pero como es poco frecuente, en números globales, ¿verdad? No es lo primero en que hay que pensar. Ya. ¿Y por qué se asocia tanto lupus a la sangre? Bueno, porque el sistema inmune, que es el sistema de defensa, que en principio es lo que funciona mal en el lupus, está en la sangre, se asienta en la sangre se forma dentro de una fábrica, a la que le llamamos, ¿verdad?, que es la médula ósea, que está dentro de los huesos largos, ahí hay como una fábrica, y de ahí sale la sangre, ¿verdad? Y la sangre tiene unos componentes que se llaman glóbulos blancos, y esos son los que nos defienden de las cosas extrañas. Entonces, por eso se relaciona mucho con la sangre. Hay mitos de que el lupus es una enfermedad primariamente como una leucemia, como un cáncer de la sangre, cosas así que se escuchan, ¿verdad? Pero son los glóbulos blancos que funcionan mal y realmente ahí es donde se inicia todo, por decirlo así. Ya, perfecto. Y el tema de la edad de las personas con lupus, ¿pueden haber niños? ¿Es más infancia, más adolescencia, más tercera edad o cómo? Bueno, la máxima incidencia de lupus se observa en las mujeres entre 30 a 50 años. Ah, claro que ya me dijo. Como digo, la mujer, ¿verdad?, es con mucho más frecuentemente afecta por el lupus. La diferencia estadística es de 9 a 1, ¿verdad?, por cada 9 mujeres. Wow. Sí. Y la edad está entre, como te dije, 30 y 50. Es mucho más raro, menos de esta edad, ¿verdad? Y cuanto más joven es el paciente, es más grave la manifestación. Y sí, se cree que es por factores hormonales, ¿verdad?, principalmente los estrógenos y la progesterona, ¿verdad?, que cuanto mayor producción de estos estrógenos existen, ¿verdad?, mayor es la producción de anticuerpos y mayor la gravedad de la enfermedad. Claro. Sí. O sea, ahí se explicaría el porqué de mayor cantidad de mujeres con lupus, por el tema, los cambios hormonales tal vez sería algo, porque no se sabe, o sea, una enfermedad que es autoinmune, no se sabe qué hace que el cuerpo de repente haga el clic de la vuelta y comienza a atacarse a sí mismo, ¿verdad? Así mismo, no conocemos la causa del por qué se produce esta situación, ¿verdad? Sabemos que hay factores desencadenantes de la enfermedad, o sea que nosotros nacemos con esta enfermedad y el factor ambiental es la que desencadena que esta enfermedad se desarrolle, porque eso puede estar calladito, dormidito por mucho tiempo y por algún estrés físico, como una infección, un accidente, cualquier cosa que le exija mucho al cuerpo, produzca una disminución de defensas, ¿verdad?, se manifieste la enfermedad. Sí. ¿Esto es hereditario? Bueno, hay un componente genético, como dije, ¿verdad? No porque una madre tenga lupus, sus hijos sí o sí van a tener lupus. Claro que en la familia es más probable que aparezca en algún momento, aparezca nuevamente. Tiene un componente genético importante que dice que en esta familia hay mayor probabilidad a desarrollar la enfermedad. No es así en 100%. Claro. Ahora, si por ejemplo en mi familia alguien tuvo lupus, ¿yo qué puedo hacer para evitar o tratar de, no sé, qué se puede hacer para tratar de alejar eso? Lastimosamente estas enfermedades no son ni prevenibles porque nosotros no podemos saber que llevamos eso encima hasta que se manifieste, ¿verdad? Sí. Y tampoco son curables, ¿verdad? Sí podemos evitar ciertos factores ambientales que podrían desencadenar la enfermedad, pero eso no van a evitar que si se tenga que manifestar en algún tiempo de nuestra vida, ¿verdad?, se manifieste. No hay una vacuna, ningún protector, ni ningún fármaco que evite que yo desarrolle lupus si es que la genética lo dice. Claro. O sea, sería la recomendación que se hace a todo el mundo para todo, tratar de llevar una vida sana,
o sea, no hay algo específico, no es que se va a decir, no comas carne porque te puede dar lupus, o no, tener que hacer ejercicio porque si no tal cosa, ¿verdad? No hay una cosa específica. No es como por ejemplo la diabetes, que donde uno dice, no subas de peso, no seas obeso, porque si sos obeso vas a tener diabetes. Y bueno, y uno se conserva delgado. No, lastimosamente en el lupus no es así, ¿verdad? Podemos tener la sospecha y ante la mínima presencia, tengo una mamá que tiene lupus, bueno, a mí me duelen las articulaciones o me salen manchas en la cara, entonces más rápido asisto al médico. Claro. Pero no hay un fármaco que yo te recete y bueno, y con esto vos no vas a tener lupus. Claro. Bueno, con más razón tenemos que estar atentos al programa porque vamos a ir aprendiendo acá con nuestra invitada, la doctora Yanira Yinde, reumatóloga. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Continuamos hablando con nuestra invitada, la doctora Yanira Yinde, reumatóloga, sobre el tema lupus. Doctora, nosotros tenemos materiales preparados por el equipo de producción y queremos presentar ese material y que usted nos diga si está correcto o no. Bueno, presentamos, vamos. ¿Cuáles son los síntomas del lupus? Entre los síntomas más frecuentes se señalan dolor articular y muscular, fiebre alta recurrente, fatiga, erupción en la piel, úlceras en boca o nariz, caída del pelo, afección renal, abortos espontáneos, cambio de color de los dedos por efecto del frío, síndrome de Raynaud, pericarditis, pleuritis. ¿Está bien eso? ¿Está correcto? Sí, está correctísimo. Realmente los síntomas más frecuentes son el dolor articular, los dolores musculares, la erupción por efecto del sol, la erupción en la piel. Esos son los síntomas más frecuentes. Y fiebre recurrente. Pero por estos síntomas son comunes a muchísimas enfermedades. Claro. Por ejemplo, por citarte, el dengue ahora da fiebre, dolor articular y manchas en la piel, ¿verdad? Así que es un poco difícil muchas veces de hacer el diagnóstico, pero con sí que esta es la realidad, ¿verdad? Esto es lo más correcto. El dolor articular y las manchas fotosensibles nos tienen que hacer pensar en esta enfermedad. Sí. Bueno, ¿cómo estamos en Paraguay, en nuestro país, con el tema del lupus? ¿Hay mucho lupus? ¿Hay poco lupus? ¿Tal vez hay mucho y no se detecta? ¿O cómo es? Bueno, en Paraguay el gran déficit siempre en la parte epidemiológica es que no tenemos realmente números concretos y bien llevados para decir en Paraguay hay tantos casos nuevos por año. Una estadística con certeza mayor, ¿verdad? Estamos trabajando con eso en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Médicas. Se está haciendo trabajos sobre lupus eritematoso sistémico y en nuestro servicio, ¿verdad? En el servicio de reumatología del hospital, realmente que se presentan entre 7 a 10 casos nuevos por año, sumados ya a los que cada año se van sumando, ¿verdad? Al pool total de pacientes. Sí. Eso hace que la incidencia en Paraguay sea realmente alta, considerando que existen 7 millones de habitantes, ¿verdad? Sí, es un número alto, doctora. Es un número interesante alto, ¿verdad? Sí. Por más que el lupus es una enfermedad poco frecuente. Es una enfermedad poco frecuente a nivel, tomando en cuenta las cifras globales, ¿verdad? Pero tomando en cuenta nuestro pequeño país, ¿verdad? Y la cantidad de población, diríamos que es una enfermedad frecuente. Acá frecuente. Sí. Hay países que tienen mayor índice de lupus que otros. ¿Se hizo ya un estudio de eso? Realmente que hay estudios donde hablan de mayor gravedad según las razas y las áreas geográficas. Los pacientes de raza negra tienen mayor gravedad que los de raza blanca, sí, presentan lupus más graves que otros. Después están los blancos, los latinoamericanos y por último los asiáticos, ¿verdad? Esas son las diferencias más marcadas en cuanto a la gravedad. Pero no se dice que, bueno, en Paraguay o en Latinoamérica hay más lupus que en Europa, así estudios comparativos, no. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos otro material que queremos compartir. Tipos de lupus.
Existen varios tipos de lupus. El más común es el lupus eritematoso sistémico, que afecta a muchas partes del cuerpo. Otros tipos de lupus son lupus eritematoso discoide, causa un sarpullido en la piel que es difícil de curar. Lupus eritematoso cutáneo subagudo, causa llagas en las partes del cuerpo que están expuestas al sol. Lupus secundario, causado por el uso de algunos medicamentos. Lupus neonatal, un tipo raro de lupus que afecta a los bebés recién nacidos. Está correcto. Sí. Está correcto, ¿verdad? Y es importante darse cuenta que existen diferentes formas de lupus. Con respecto a los lupus cutáneos, como tú misma lo habías dicho hace rato, nos llegan pacientes con un susto terrible al consultorio porque vienen siendo portadores de lupus cutáneo remitidos por los dermatólogos. Estos lupus realmente son frecuentes, más frecuentes. Se cree que es por la mayor exposición a las luces, a la luz ultravioleta directamente del sol, ¿verdad? Como fue disminuyendo la capa de ozono, entonces la luz ultravioleta llega más directamente a la piel y probablemente produzca más cambios de tipo inmunológico. Esos generalmente nunca se vuelven sistémicos, ¿verdad? Por lo general no se vuelven graves, ¿verdad? Existen también el lupus neonatal que les llama mucho la atención. Eso, para que esto ocurra realmente, la madre tiene que tener lupus, ¿verdad? En ese momento es una cosa bastante rara, pero eventualmente posible. Pero es un lupus cutáneo también, donde el niño nace con algunas lesiones cutáneas que duran, que son anticuerpos que pasaron de la placenta, de la circulación de la mamá al bebé y causan un daño cutáneo, ¿verdad? Eso dura 6 meses, se acaba solo, ¿verdad? Y más raramente afecta también el corazón del bebé, ¿verdad? Produciendo una afectación que puede ser grave, pero es mucho más rara. En cuanto a los lupus por medicamentos, son lupus, ¿verdad? También menos graves que pasan cuando se ceden los medicamentos. No son fármacos comunes, antiepilépticos, algunos tipos de antibióticos, pero no son de uso generalizado, por decir, no es ni la aspirina ni el ibuprofeno, esos que se usan mucho no son, para no confundirse. Y el lupus sistémico, que es la forma más grave, que es la que puede afectar al riñón, a la sangre, al cerebro, ¿verdad? Que no es la más frecuente, pero sí, ¿verdad? Que es a la que más tememos y la que afecta a la gente más joven, que puede llevar en muchos casos a una afectación, a una pérdida de un órgano, requiriendo, por ejemplo, si afecta gravemente al riñón, una diálisis, o muchas veces se vuelve muy grave y puede afectar el cuerpo hasta producir la muerte inclusive. Yo me estaba preguntando, si es una enfermedad poco frecuente en el mundo, pero es una enfermedad acá por lo menos frecuente en Paraguay, por lo que nos estuvo contando, no es una enfermedad que uno puede detectar al instante. Por ejemplo, bueno, tenés, no sé, una gripe, sabés que es una gripe por los síntomas, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que puede estar padeciendo de lupus sin saberlo y yendo a médicos y médicos tratando de encontrar la solución. Sí, porque realmente hay que pensar en esta enfermedad para pedirle el análisis específico. Existe un análisis específico que se llama ANA, ¿verdad? Que es un análisis de sangre que da un cierto porcentaje de certeza y para hacer este tipo de diagnóstico. Sí. Y el médico tiene que pensar en eso para pedirlo, porque no es que está en todos los centros de salud pública, no se hace así, simplemente tiene su costo, entonces tiene un cierto tiene que aportar un beneficio, tenés que pensar y... Claro, no hacer al barrer a todo el mundo, porque hay casos y casos, ¿verdad? Hay gente que tiene este análisis positivo y no tiene lupus, ¿verdad? O sea, que se tiene que interpretar. Y sí, puede estar dando vueltas porque no se pensó en eso. Realmente que el auge de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? El énfasis diagnóstico se enseña más, hay más publicidad sobre eso, no es muy nuevo, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a hablar de cómo se diagnostica el lupus. Tenemos material preparado por el equipo de producción. Tenemos preguntas de la gente, mucho más. Volvemos enseguida.
Estamos charlando con nuestra invitada, la doctora Yanira Allende, reumatóloga, hablándonos del tema lupus. Y tenemos un material que queremos compartir con todos ustedes, con nuestra invitada, y ella después nos va a decir está bien o está mal. Vamos a ver este material que nos habla de cómo se diagnostica el lupus. ¿Cómo se diagnostica el lupus? No existe una prueba específica para diagnosticar el lupus. Obtener un diagnóstico puede ser difícil y puede tardar meses o años. Para obtener un diagnóstico, su médico deberá considerar, entre otras cosas, su historial clínico, un examen completo, prueba de sangre, biopsia de la piel mirando muestras de la piel con un microscopio, biopsia de los riñones mirando el tejido del riñón en un microscopio. ¿Está bien esto? Sí, correctísimo, ¿verdad? Sobre todo la cuestión de que no es una enfermedad que fácilmente se detecta. Hay que pensar en ello y se logra haciendo siempre la unión de la historia clínica del paciente, nos cuenta qué le pasa, qué siente, qué no siente. Le hacemos un examen físico, le pedimos las pruebas laboratoriales. Existen pruebas laboratoriales específicas como el ANA, ¿verdad? Que es una prueba de sangre que nos da una idea casi de certeza de que es un lupus. Y uniendo todas estas piezas en un rompecabezas, llegamos al diagnóstico final, ¿verdad? Del lupus eritematoso sistémico, ¿sí? A veces cuesta más que otras y necesitamos hacer estudios más directos, ya en la piel de la gente, sacar una pequeña muestra o ya en los riñones para hacer un diagnóstico más certero de que esa es la enfermedad. Claro. No es un diagnóstico fácil a todas luces. Doctora, ¿y esto que nos dijo que se puede hacer, ANA, la prueba, ¿cómo se llama? ANA, ¿verdad? ANA, sí. Ajá. Son unos anticuerpos que se producen. Anticuerpos son sustancias que normalmente nuestro sistema de defensa produce para defendernos de sustancias extrañas, ¿verdad? Los anticuerpos son dirigidos contra virus, bacterias, cuerpo extraño, lo que sea, fuera del cuerpo que esté entrando ahí. En nuestro caso, en un enfermo de lupus, se produce normalmente este anticuerpo, un autoanticuerpo, la médula lo produce y este se va y le ataca al riñón, a la piel, a la articulación. Y ese anticuerpo se puede detectar en la sangre y ese se llama ANA, con una prueba laboratorial específica. ¿Sí? ¿Y qué porcentaje de certeza tiene? Sí, tiene un porcentaje de 80% de certeza, sí, una sensibilidad bastante claro, bastante interesante. Bastante 80% interesante, 80%, sí. Bueno, pero puede ser, puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, o sea que una sensibilidad es una sensibilidad alta, o sea que aparece en muchas pruebas, pero no es específico y solamente de lupus. Puede aparecer en otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, esclerodermia. Entonces, o sea que su especificidad no es tan alta como su sensibilidad. Aparece en las enfermedades autoinmunes, pero no siempre es 100% lupus, solamente 80%. O sea que es de cada 10 pacientes, 8, pero 2 pueden que no sean lupus. ¿Sí? Claro, entendido. Bueno, y obviamente queremos saber el tratamiento, doctora. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, esta enfermedad, empiezo diciendo esto, ¿verdad? Pero esta enfermedad lastimosamente no se cura, ¿verdad? Generalmente se puede llegar a hacer un buen control de la misma, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que afecta. Como dije, puede ser tan leve como que afecte produciendo solamente caída de pelo o lesiones en la piel, no graves ni que saquen la textura de la piel en sí, ¿verdad? Y nos sirven algunos fármacos, algunos antipalúdicos, que son fármacos por vía oral, ¿verdad? Y protección solar, protección del medio ambiente. Usar sombrero, usar mangas largas, cubrirse del sol, evitar en lo máximo posible. Pero puede llegar a requerir también otras sustancias antiinflamatorias más potentes, como corticoides, ¿verdad? Que pueden ser en baja o a mayor dosis, que según la afectación, depende de la afectación que tenga, ¿verdad? De la gravedad que tenga, se usan en una dosis que puede ser desde muy bajita hasta bastante alta, ¿verdad? Y también, dependiendo de la afectación, en un tiempo que puede ser muy corto hasta muchísimo tiempo. Y
también usamos lo que nosotros llamamos los inmunosupresores, que son fármacos que actúan directamente disminuyendo la producción de esos anticuerpos, o sea que disminuyen la acción de estos glóbulos blancos, se disminuye la producción de estos anticuerpos y entonces son medicaciones más potentes, ¿verdad? Que también al controlar la enfermedad tienen unos cuantos efectos adversos. Pero podemos llegar a, cada vez hay más gamas de fármacos, más investigación que están dando una esperanza no solamente de vida, sino de mejorar mucho la calidad de vida de estos pacientes, ¿verdad? Que es al final lo que uno quiere. Lo que uno ¿verdad? quiere, sí. Calidad de vida. Sí. O sea que en Paraguay también podemos decir que existen todos estos fármacos, ¿verdad? Existen desde los más sencillos hasta los más potentes o los más sofisticados, existen, ¿verdad? Y se pueden alcanzar. Y en la parte pública de los sanatorios y de todo el sistema de salud pública, ¿tiene todos estos, o sea, tiene los medicamentos necesarios? Realmente que la salud pública tiene los medicamentos necesarios para afrontar esta enfermedad, pero no lo tiene en forma continua. Tiene un costo elevado, claro, ¿verdad? Tiene un costo elevado y estos enfermos son crónicos, o sea que probablemente toda la vida, ¿verdad? Los pacientes más graves sobre todo, ¿verdad? Y entonces tiene un costo más elevado que tratar una diabetes, ¿verdad? Lo tiene pero en forma discontinua, eso es lo que te diría, no lo tiene siempre. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que queremos compartir, por favor, señor director. Tratamiento. El tratamiento dependerá de los órganos afectados y de la severidad del cuadro en cada paciente. En general, se recurre a medicamentos específicos acompañados de hábitos saludables en la dieta y el ejercicio, abandonar el tabaquismo y aumentar los cuidados frente a la exposición solar. Los medicamentos que a menudo se recetan son antiinflamatorios no esteroides, AINES, paracetamol, corticoides esteroides, antipalúdicos, hidroxicloroquina, drogas citotóxicas, drogas biológicas. Está correcto, doctora. Está correcto, ¿verdad? Es lo que citamos anteriormente, ¿verdad? En ese orden. Y bueno, tenemos todo en Paraguay, eso es para ponerse animados, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y tenemos preguntas de la gente, doctora, en las redes sociales. Vamos a ver qué quiere saber la gente. A ver. Mirta de Pilar dice, ¿las mujeres embarazadas que padecen lupus pueden transmitir la enfermedad al bebé? Existe una forma de lupus neonatal que afecta al niño. Sí, en las mujeres embarazadas con cierto tipo de anticuerpos, estos anticuerpos pueden atravesar la placenta y producir un daño en el feto, ¿verdad? Producirle unos daños en la piel y mucho más raro en el corazón, ¿verdad? Realmente esto es una entidad, el lupus neonatal es una entidad sumamente rara, pero puede pasar. Lo bueno es que cuando el niño nace puede tener la afectación de la piel. Esto pasa al tiempo, pasa a los 6 meses aproximadamente, termina esta afectación. O sea que es el lupus que pasó, de la madre que pasó al feto, ¿verdad? Pero al acabarse los anticuerpos, sí, al bebé, al acabarse los anticuerpos de la madre, porque la madre le pasa sus anticuerpos de defensa al niño. De la misma manera le pasa la enfermedad, pero eso, al terminar lo de la madre, termina, ¿verdad? Claro. Termina la enfermedad. O sea, el niño no es que va a seguir produciendo lupus. O sea, el bebé nace con lupus porque la mamá le contagió. Bueno, no es contagio, una pero forma bueno, de decir, ¿verdad? Sí, una forma mía de decir, pero no es la... Pero le pasó los anticuerpos, entonces el bebé nace con lupus, pero en 6 meses que le pasa ese efecto anticuerpo, ya no tiene. Así mismo. Así ¿Y mismo. esos 6 meses de bebé con lupus cómo es? Lo que pasa es que es una afectación, como te digo, puede ser una afectación cardíaca produciéndole un bloqueo AB, ¿verdad? Se le pone un aparatito al bebé, ¿verdad? Pero eso es lo mucho menos frecuente, ¿verdad? Y la afectación cutánea por lo general no es grave, por lo general no es para nada grave. Son lesiones así, pápulas eritematosas, descamaciones extensas. O sea, después de 6 meses pasa y ya pasa. Sin dejar prácticamente absolutamente nada.
Bueno, tenemos otra pregunta. Vamos a ver, por favor. Lucas de Villarrica dice, ¿el lupus puede ser más grave si se padece alguna otra enfermedad? Qué buena pregunta. Realmente todas las enfermedades crónicas que padecen una agudización o otra patología que venga encima de ellas puede ser más grave, claro que sí. Un paciente que esté padeciendo, por decirte así, una hipertensión poco controlada o grave y que debuta con un lupus, con una enfermedad sanguínea o una enfermedad renal, ¿verdad? Se suman las dos cosas que le atacan al riñón y obviamente lleva a consecuencias más graves. Sí. Definitivamente puede ser más grave cuando se tiene otra enfermedad de base. Claro. Y cuando se tiene lupus y después, no sé, una persona, voy a decir una tontería, le da una gripe o influenza o... ¿Eso es igual que otra persona que no tenga lupus o le hace peor? O sea, el lupus es lo que tiene y después se le suma otra... Bueno, el algún paciente, virus, alguna cosa así. El paciente lúpico es un paciente, el que tiene lupus sistémico, ¿verdad? Es un paciente inmunodeprimido. O sea que su sistema de defensa, aparte de que funciona mal produciéndole la enfermedad, por la cuestión medicamentosa, porque nosotros lo que hacemos es inmunosuprimirlo más para que funciona mal, más los medicamentos, las enfermedades infecciosas suelen ser más enérgicas, más graves en estos pacientes. Tienen que ser más cuidados desde ese punto de vista y sí pueden ser más graves porque su sistema no lo protege. Claro. Bueno, y por ejemplo, una persona que tiene lupus y en la época de invierno que hay tanto virus, tanto gripe, todo, ¿qué tiene que hacer? No puede estar encerrada en su casa, tiene que interactuar. Y bueno, dependiendo de la medicación, los lúpicos pueden recibir vacunas, ¿verdad? Ellos pueden recibir vacunas como cualquier otra persona. Dependemos del tipo de fármaco que están recibiendo, ¿verdad? Y tener también ciertos cuidados y más atención de parte de su médico. Y tener los cuidados, los requerimientos necesarios, ¿verdad? En la gripe, por ejemplo, el cuidado de las manos, ¿verdad? Constantemente, higiene de las manos, sobre todo porque el mayor transmisor, por decir así, el que transporta mejormente el virus, usar tapabocas en todo caso, si está engripado quedarse en su casa, ¿verdad? Realmente no se puede aislar, pero en caso de epidemias graves o pandemias como las que tuvimos se recomienda, y los pacientes que están fuertemente inmunosuprimidos por la medicación, ¿verdad? Realmente tiene que tener más cuidado aislándose en algunos casos, sí. Perfecto. Bueno, doctora, hacemos un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con las conclusiones de nuestra invitada. Muy bien, estamos en la parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la doctora Yanira Ginde. Ella es reumatóloga, nos estuvo hablando y explicando muy bien el tema del lupus. Y en estos últimos minutos, doctora, además de agradecerle la presencia y la deferencia que tiene siempre con nosotros de venir, le queremos agradecer muchísimo. Le quiero pedir, por favor, un resumen o que diga lo que le parece más importante de contarle a la gente que está viendo el programa sobre este tema del lupus. Bueno, recordarle a la gente que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Que si bien, ¿verdad?, no se cura, tiene tratamiento, que no siempre es grave, que existen diferentes formas clínicas, ¿verdad? Y que con una rápida consulta al médico cuando aparecen síntomas siempre es beneficioso para el paciente. Que como dije anteriormente, que si bien no se cura, se puede tratar y tener una buena calidad de vida. Y recordarle a la gente, ¿verdad?, que aunque no existen tratamientos médicos que curen efectivamente o totalmente esta enfermedad, esto puede ser controlado. Que no existen curas milagrosas tampoco, ¿verdad? Que no se sometan a cualquier tipo de tratamiento por ahí tratando de buscar una cura. Pero que pueden llevar una excelente calidad de vida tratándose con su médico y llevando una vida sana. Claro, porque después de todo lo que hablamos en el programa, tampoco quiero que la gente se quede, gente que ya le detectaron lupus, que se quede preocupada
en vez de quedarse tranquila, ¿verdad? O sea, lo que queremos es justamente conocer un poquito más de esto, pero esto que usted está diciendo es muy importante. O sea, hacer el tratamiento y pueden llevar una vida normal. Efectivamente, ¿verdad? Las formas clínicas leves, moderadas pueden llevar, y hasta graves, ¿verdad? Bien controladas pueden llevar una vida prácticamente normal y tener una expectativa de vida prácticamente como una persona normal, sin lupus, ¿verdad? claro. Sí, sin lupus. Bueno, hablando de otra cosa que tenemos todavía unos minutitos, entonces, que hablábamos en el corte, si hay algún estrato social que tiene mayor incidencia en el tema del lupus, ¿tiene algo que ver eso o no? Bueno, nosotros hicimos un pequeño estudio, ¿verdad?, donde observamos si hay mayor cantidad o mayor de cantidad de casos de lupus en los estratos de baja clase social, ¿verdad? Realmente no encontramos una diferencia significativa entre las clases sociales y la gravedad del lupus. El mayor problema fue el tiempo en que los pacientes con menor capacidad adquisitiva o la gente más pobre, por decirlo así, siempre tiene llegada más tardía a la asistencia médica, ¿verdad? Espera más tiempo para llegar al médico, o porque no tiene para su pasaje, o porque no tiene para pagar la consulta, o no tiene para hacerse sus análisis. Entonces el diagnóstico y el tratamiento se retardan, haciendo mucho más grave la enfermedad. Claro. O sea, pero no es por el lugar donde viven ni el sueldo que ganan, sino es el tiempo que uno espera en ir a hacer el tratamiento, acudir al médico. Sí, así mismo. No porque soy más pobre voy a estar con un lupus más grave que otra persona. Sí, así perfecto. Mismo. Bueno, súper claro, doctora Yanira Allende, muchas gracias y te esperamos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y con gusto estaré aquí con las veces que me llamen. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.